eta ondo etorri Durango 1936 kultura elkarteak deituta. Aurten be, 3. elkartu gara, fasismoaren errepresioa jasan zuten Arbaso eta Erkideak omendu guran. Askatasunaren, justiziaren eta nazio eskubideen alde euren bizitza emon zutenentzat da ekitaldi hau. Eurentzat eta garaiko errepresioa ezagutu eta sufritu zutenentzat. Eta zelan ez, gure Arbasok oroimenean gorde dituzuen danontzat, bihotz ondoan gorri. Este acto de hoy, el tercero realizado en los últimos años, es en homenaje a todos aquellos que sufrieron el fascismo, a los que dieron la vida en la lucha por la justicia, la libertad y los derechos nacionales de Euskal Herria, y a los que conocieron y sufrieron la represión. Los unió una mirada común. Creían y querían ver un horizonte más humano, más justo y libre. Eso los unió en la defensa de una esperanza. Podía llamarse República o Gobierno de Euskadi. Ambas palabras rimaban con dignidad. Eta armak hartu zituzten. Hotzak eta mendiak, bakardadeak eta beserriak. Bakoitzak emandako egurrak zu handiago bat elikatu zuen. Eta gaur ere, gure memoria egurra da, beraien zu berdinera botatzen duguna. Gizateriak irauna artean bizirik mantenduko den zua. Gure inguruko dantzak iluminatuko dituen argia. A pesar de que han pasado más de 73 años desde que un golpe de Estado disparó las esperanzas de nuestro pueblo, todavía desconocemos la identidad de todas las personas que dieron su vida en la defensa de la libertad, la justicia y los derechos nacionales de Euskal Herria junto a la República y al Gobierno vasco. Se han presentado trabajos de investigación interesantes, pero pocos de ellos se han desarrollado en Durango y el duranguesado, salvo los realizados en torno al bombardeo de Durango. Durango 1936 kultura elkartea ha identificado en torno a 200 hombres y mujeres que murieron en el frente o en acciones de guerra, salvo en los bombardeos, en el duranguesado. Sus nombres están en una página web, pero no son todos. Es difícil acceder a los archivos y resulta un trabajo costoso y difícil, además de paciencia y dedicación. Impunitatezko 73 urte pasatu dira. Halako krimenak, gaiztakeriak eta lapurretak egin zituztenentzat. Eta gogor egiten ez badugu, egundo ez dute eta ez dugu justizia erabiliko fascismoa epaitzeko. Y a tal efecto, Durango 1936 kultura elkartea ha nacido para trabajar e investigar lo sucedido en Durango y el duranguesado en aquella época, para encontrar la documentación pertinente y para conocer, homenajear y proclamar a todas las víctimas del fascismo. Durango 1936 kultura elkarteak 4 ezetara gogoan koordinakundean hartzen du parte. Koordinakunde honek Euskal Herriko hainbat herritako elkarteak batzen ditu, errepresio fascista jasan zutenen memoria berreskuratzea izanik elkarte horien helburu nagusietariko bat. Egia, justizia, kalte ordaina eta berriro ez gertatzearen bermea dira 4 ezetara gogoan elkartearen sedeak. Lanean dihardugu fasismoaren impunitatea salatzen, bai Euskal Herrian, baita nazioarteko foroetan ere. La Asociación Durango 1936 Kultura Elkartea está abierta a todo el que quiera trabajar en ella, cada uno o una en la medida de sus posibilidades. Es una asociación abierta a todas las sensibilidades. Orain, ekitaldiarekin jarraitzeko, Pako Etxeberriak hitzaldi bat emango digu. Pako Etxeberria, Arantzadi taldeko presidentea da, EHUko irakaslea, antropologoa eta mediku forensea. Bere hitzaldia, San Agustinen egitear den igande honetan zabaltzen den erakusketa batekin doa paraleloan, examinando fosas, recuperando dignidades. Berak egingo digu berbaba, kontu honetaz hobeto. Urrera, Pako.
Exhumando fosas, recuperando dignidades. Es el mismo título de la exposición que está itinerando por todo el País Vasco y que recoge lo que venimos haciendo en los últimos 10 años desde la Sociedad Cívica Saranzadi y desde luego también contando con la colaboración de mucha gente anónima, de muchas localidades, de muchas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Aquí en Durango yo dudaba cuál tendría que ser mi primera imagen. Intencionadamente pongo esta, que se interpreta que tiene que ver con las víctimas que precisamente se dieron aquí. Casi podríamos utilizar una primera imagen para cada una de las localidades en donde explicamos este tipo de cuestiones. Y resultaría que esas víctimas que hemos visto ahí, que vienen de un bombardeo, se nos plantean incluso desde el punto de vista técnico, son víctimas del franquismo, son víctimas de la guerra civil. En realidad son asesinatos, realmente son personas desaparecidas. Nosotros en estos 10 años que hemos recuperado miles de esqueletos que en realidad son personas, hemos podido investigar casos de muertes que son extrajudiciales, es decir, no hubo ninguna implicación oficial, se les mató desde el atrevimiento de los fascistas, a veces falangistas, requetés y militares. También hemos recuperado muertos en campos de batalla, particularmente en el País Vasco, en algunos lugares que fueron escenarios de guerra. También hemos investigado casos de ejecuciones judiciales, gente que estando en la cárcel se le celebró juicio y fue finalmente fusilada. Y hemos casi identificado a quienes formaban parte hasta del piquete del fusilamiento, cuando aparecen todos los papeles. Y también otra circunstancia, igual un poco olvidada, que son las muertes naturales, entre comillas, es decir, aquellas personas que estando presas, o en calabozos, o en comisarías, etc., también murieron. Claro, todo esto lo traigo aquí adrede y a propósito de la primera imagen de las víctimas del bombardeo, para deciros que, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón estaba interesado por un tipo de delito que no prescribe nunca, que es el de detenido desaparecido. Cuando Baltasar Garzón nos preguntaba a muchas gentes qué listas teníamos de detenidos desaparecidos, nosotros casi le decíamos también, pero bueno, es que las personas, por ejemplo, mujeres que mueren en un bombardeo en el País Vasco no son detenidos desaparecidos, pero hombre, nosotros creemos que sí son víctimas del franquismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no se tiene que investigar. Y así se planteó incluso un problema que tiene difícil solución, que se resolvería desde el punto de vista jurídico, pero cierto es que el detenido desaparecido es un tipo de delito que no prescribe nunca y que hay obligaciones por parte del Estado perpetuas, como digo, no prescribe el delito, son delitos contra la propia humanidad, que se tendrían que investigar siempre, aun cuando hayan pasado 20, 100 o 200 años.